Ok, vamos a comenzar esta mañana. Vamos a dar gracias antes de iniciar. Y vamos a terminar el año, como les dije hace rato, hablando un poquito sobre la santidad. Tocaremos algunos temas antes de terminar el año. Y el tema de hoy, no se podría entender la santidad si no se entiende el pecado. Y dice 1 de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, 1 de Juan 3, 4, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este texto, y en el contexto de todas las escrituras, cualquier persona que infrinja la ley de Dios, sea cristiano o no cristiano, tenga conocimiento de Dios o no tenga conocimiento de Dios, este es un versículo que aplica para ellos. Dios no justifica a la persona que no conoce de Dios. No, de hecho lo juzga porque por eso se le ha dado una conciencia, ¿verdad? Y toda la humanidad tenemos esa conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo. Obviamente no es perfecta, pero tenemos esa conciencia en nuestras vidas, tenemos la noción de lo que es bueno y lo que es malo, aun si la gente no conociera de Dios. Por eso, a nivel universal, existen las leyes. Y la mayoría de las leyes, por no decir todas, pero básicamente hablan de los mismos principios, ¿verdad? De no robar, de no matar. Y son leyes que aunque esos pueblos no conocen a Dios, han puesto eso. ¿Y por qué? Porque es algo que ya viene intrínseco en la naturaleza del ser humano. Padre, esta mañana queremos darte gracias, queremos honrarte, queremos exaltarte. Señor, estamos terminando ya casi el año, Señor, y queremos hacerlo hablando de tu santidad. Y permítanos, Señor, entender esa santidad, Señor, esa santidad por el cual, Señor, nosotros te honramos, Señor, y te exaltamos. Tenemos un Dios santo. Y porque tenemos un Dios santo, Señor, tú nos exiges, Señor, que seamos santos, así como tú eres santo, Señor. Y esa es nuestra obra todos los días, Padre, de caminar con integridad, de tener limpieza, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que esta etapa final de este año, Señor, podamos afinar aún más nuestras vidas. Si hay cosas todavía cojas en nuestras vidas, Padre, que sean enderezadas. Si todavía seguimos batallando, Señor, con áreas débiles, Señor, te pido que nos ayudes, Señor. Porque ese es el propósito, Señor, de la vida cristiana, ser como tú, Señor, ser formados a tu carácter, Padre. De que cada día seamos más santos, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque sé, Señor, que aunque no es fácil, Señor, aunque a veces se ve complicado, Señor, tú estás ahí para ayudarnos, Señor. Y prometiste no dejarnos solos, Señor. Por eso esta mañana, Señor, te pido que nos ayudes a entender el concepto del pecado, Señor, para poder contrastar con tu santidad, Señor. Y te damos gracias una vez más, Señor. ¿Y por qué es importante comenzar hablando sobre el pecado? Porque yo he escuchado a varios cantantes, algunos muy famosos que ustedes conocen, para no decir nombres y no meternos en polémica, pero muchos de ellos, que inclusive ustedes compraron sus cassettes, sus discos, decía él que él no hablaba del pecado porque era algo ofensivo. Es algo ofensivo. Y todo lo que sea ofensivo, dice, él rehusaba hacerlo. Dice, porque la gente no necesita nada de eso. La gente lo que necesita es el amor de Dios. Entonces, ¿cómo la gente va a entender el amor de Dios si no entiende su maldad? ¿Cómo valorar el amor de Dios si no entendemos la situación en que estamos nosotros, ¿verdad? Y entonces muchas iglesias han declarado inclusive no hablar del pecado, Sí, esa es parte fundamental del evangelio. Entonces, a veces, aunque no se diga, no se enseña, ¿verdad? ¿Y por qué no se enseña? Porque
Pues hay otras cosas más interesantes que estar corriendo a la gente, ¿no? Y lo que la gente a veces quiere, o el pastor no quiere, es que la gente se vaya de la iglesia. No, pues nosotros no estamos para complacer a la iglesia. Yo he dicho que el evangelio no se tiene que adaptar a la gente se tiene que adaptar al evangelio. Y para eso, pues no podemos suavizarlo, ¿no? Para que la gente no se ofenda, no. Si el evangelio ofende y si eso trae la transformación de la gente, pues gloria a Dios. Pero no podemos cambiar el mensaje. Entonces, si no entendemos este concepto de pecado, entonces las demás doctrinas pierden peso. Y los conceptos, como ya hemos hablado, de justificación, redención, conversión, simplemente no tendrían sentido. Entonces, es por ello que lo primero que Dios hace en un recién convertido es traer luz sobre su pecado, sobre su maldad, estar conscientes de su pecado. Y eso sucede antes de la conversión. Entonces, cuando hablamos del evangelio, entonces el Espíritu Santo obra en la vida de la persona y lo primero que hace es redarguirle de pecado. Porque es una de las obras del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado. Pero fíjense que la palabra convencer. ¿Y por qué habla de convencer? ¿Por qué tiene que hacer un esfuerzo el Espíritu Santo para traer ese convencimiento a la gente? Porque no es fácil. Porque la gente hoy en día a lo que es pecado no le llama pecado. Antes era pecado, pero hoy ya no es pecado. Ya los conceptos van cambiando, ¿verdad? Entonces, como los conceptos van cambiando, entonces la Biblia debería de cambiar, porque la Biblia ya quedó obsoleta. Entonces, lo que la Biblia decía que era pecado, pues hoy en día ya no es. Entonces, la Biblia necesita modernizarse. ¿Quién lo dice? La gente pagana, no, muchos de la iglesia. Dice, la Biblia se tiene que modernizar. Entonces, por eso ya no hablamos del pecado. Pero en realidad sabemos que el problema de la humanidad sigue siendo el mismo. La solución sigue siendo la misma, ¿verdad? Lo que Cristo hizo en la cruz, esa es la solución. Y eso nunca va a cambiar. Entonces, en primer lugar, el pecado tiene que ver con nuestra naturaleza, que ya lo hemos hablado y no voy a meter mucho en ello, pero tiene que ver con nuestra naturaleza caída, con la tendencia que el ser humano tiende a pecar y a transgredir la ley de Dios. Entonces, pecado consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no esté conforme con la mente de Dios y con su ley. Repito, pecado consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no esté conforme a la mente y la ley de Dios. Entonces, pecado podemos definirlo como la transgresión de la ley. Más exactamente es no atinarle, ¿verdad? Es como un dardo que se le tira al blanco y no se pega en el blanco, ¿verdad? Entonces, cuando te desvías un poquito, pues ya erraste. ¿Se han visto los concursos de arco? Que por cierto los mexicanos son muy buenos, ¿no? Se han llevado hasta primeros lugares. ¿Qué es lo que hace siempre el tirador? ¿A dónde le quiere tirar? Al centro, ¿verdad? ¿Y cuál es el bardol del centro? 10, ¿verdad? Entonces cuando tira el arquero o un mexicano y le da el 10, hasta aplaudimos, porque es en donde le tiene que dar. Si le dan el 8, híjole, pues son puntos que va perdiendo. Pero en realidad el que le dé más al centro, el que le dé más al 10, ese es el que va a ganar. Si hay un tirador que le tira 9, 9, 9, 9, seguramente no va a ganar. ¿Por qué? Porque la mayoría siempre le va a tirar al centro, que es el 10, ¿verdad? Igual, si nosotros arrojamos un misil a Júpiter, lo dirigimos a Júpiter y fallamos en milésimas, ¿verdad?, de grados, si fallamos en una cosita de nada, a esa distancia no le vamos a dar, no va a llegar. Esa es la definición de pecado. Si nosotros nos desviamos un poquito, ¿verdad?, de la ley de Dios, ¿en qué va a resultar?
en fallarle. Entonces, puedes fallar, poniendo el ejemplo de los arqueros, puedes darle en el 7, puedes darle en el 8, pero aun cuando en la ley de Dios le demos en el 9, ya fallamos. Es que 9 no está tan mal. Es que 9 es casi hacer la ley de Dios. Bueno, para Dios no existe el casi. Y en eso consiste en que entendamos en que para Dios eso es grave. ¿Qué tan grave es el pecado y la maldad de la humanidad? ¿Qué tan grave es? Pues las Escrituras nos enseñan que no hay forma de que nosotros podamos pagar con nuestras obras. Si hacemos mandas, si damos dinero, ¿verdad? Si nos sacrificamos, inclusive si nos flagelamos, si nos golpeamos, no pagamos eso. ¿Qué tan grave es nuestra maldad? Que la única manera en que eso pueda ser remediado es que Dios mandó a su Hijo a morir por nuestra maldad. Fíjense, ¿cómo Dios arregla la situación de nuestro pecado? Mandando a su Hijo. Tiene que morir el Hijo de Dios para rescatarnos de nuestra maldad. Esa es la gravedad. Por eso, ¿qué tan grave es nuestro pecado? Bueno, tan grave es de que la única manera de solucionar el problema de la humanidad es que Dios mismo, por decirlo de una manera, muera en la cruz. Nosotros como trinitarios, ¿verdad? Porque hay unicitarios. ¿Quiénes son los unicitarios? Los unicitarios dicen que hay un solo Dios y que Dios se manifiesta, ¿verdad? Se manifiesta como Hijo o como Espíritu Santo, pero es mismo Dios. Nosotros como trinitarios creemos que hay 3 personas, identidades diferentes, pero una misma esencia. Que quedemos con una misma esencia, que la esencia de lo que es el Espíritu Santo, lo que es Jesús y lo que es Dios es la misma. Y los 3 constituyen un solo Dios. Obviamente nosotros no somos politeístas, no creemos en 3 dioses, no son 3 dioses. Lo que sí es cierto es que no entendemos eso. No lo entendemos. Y siempre ha habido un debate en cuanto a la Trinidad y ser unicitarios. Siempre ha habido ese debate. Pero nosotros que creemos en la Trinidad, nosotros enseñamos que el que vino a morir en la cruz no fue Dios, no fue el Dios Padre, no fue el Espíritu Santo, sino fue el Hijo. Dios Padre no murió en la cruz, no fue el Espíritu Santo, sino fue Dios Hijo, quien murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Ahora, no se necesita el pecado ser un acto visible, ¿verdad? Que la gente vea, ¿verdad? El pecado a veces no tiene que ver también con nuestras acciones, sino con lo que pensamos, con nuestras motivaciones, con lo que hay en nuestro corazón. Mateo 5, versículo 21 y versículo 22. Mateo 5, 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. También hay pecados de omisión, ¿verdad? ¿Y cuál es el pecado de omisión, Héctorín? ¿Cuál es el pecado de omisión? Aquello que deberíamos de hacer y no lo hicimos. Jesús dijo, puso un ejemplo, por cuanto tuve sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaste. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Hiciste un mal? ¿Cometiste un acto visible? No. Más bien está diciendo, cometemos pecado aún de las cosas que no hacemos, que deberíamos de hacer, pero no estamos haciendo. Ese pasaje lo encontramos en Mateo 25, versículo 41 y 43. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero
y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Pecados de omisión, ¿verdad? ¿Cómo podría ser un pecado de omisión en la vida diaria? Bueno, cuando Dios pone en tu corazón que ves a una persona que tiene necesidad, que Dios pone en tu corazón bendecir a esa persona y que no lo haces. Y no porque no tengas el dinero, y no porque no tengas el dinero o el tiempo, sino que pudiste haberlo hecho y que te hiciste ojo de hormiga y no ayudaste. ¿Has sentido en tu corazón que necesitas ayudar a alguien y no lo has hecho? Ese es pecado de omisión. Yo me acuerdo, yo se los he platicado, yo me acuerdo bien, que una vez que iba a la iglesia, bien cambiadito, bien perfumadito, para dirigir la alabanza en aquel entonces, ¿verdad? Yo me acuerdo que un señor adelante se cayó. Y se cayó en un charco porque acababa de llover. Pero como yo tenía prisa, no lo recogí, no lo ayudé. Esa imagen nunca se me ha borrado. Porque esa fue una lección que Dios me dio a mí. ¿De qué sirvió ir perfumadito? ¿O de qué sirvió ir a la alabanza cuando no hice lo que tenía que hacer? ¿Qué pasó? Reprobado. Reprobado. Fallé en realidad. Ahora, no hice nada malo, yo no lo tumbé, pero fue un pecado de omisión. Y eso te quedó tan grabado que cuando tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. ¿Y por qué lo digo? Porque me avergüenzo. Porque sé que no debemos hacer ese tipo de cosas y no quiero que sigan sucediendo ese tipo de cosas. Que aunque no hacemos nada malo, aunque yo no le puse el pie, pude haberlo ayudado. Cayó en el charco, después con trabajo se levantó. Porque vino una persona y le empezó a ayudar. Así yo me justifiqué. Porque yo tenía que llegar pronto a la alabanza. Y obviamente pues no fluí ese día. No fue igual que otros domingos. También el pecado se puede cometer en ignorancia. O sea, Dios puede juzgar a alguien cuando alguien en realidad no sabe lo que es pecado. Puede ser que la persona no esté muy consciente a veces de lo que hace. Puede ser que no esté muy consciente, pero aún así, la gente sabe cuando comete maldad. Y lo estoy diciendo no porque sabe que está agraviando a Dios. No, porque puede ser que mucha gente no esté pensando en Dios. O mucha gente no esté pensando en los 10 mandamientos. Obvio que no. Pero que sabe cuando está haciendo algo malo, claro que sí. La gente que no tiene temor a Dios, la gente que no va a la iglesia, la gente que dice que Dios no existe, cuando comete adulterio, perdón por el ejemplo, se esconde de la esposa. ¿Y por qué se esconde de la esposa? Pero si no cree en Dios, no cree nada, ¿de qué? Pero sabe que está haciendo algo mal. Si ustedes se han fijado de mucha gente que hace cosas malas, yo me doy cuenta, ahora que trabajo en el carro, yo me doy cuenta cuando la gente se oculta. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando dices, ¿sabes qué? La parada está en tal lugar. No, déjame una cuadra antes. ¿Y por qué? La mayoría de la gente hasta me va a render. Oye, la parada es aquí. Pues no. O al revés. Recojo a la persona. Pero no te vayas por ahí. No quiero que me vean. ¿Y saben qué? Esa persona que me dijo que no me fuera por un lugar, que me fuera por otro, yo le vi en un lugar en donde, pues si supiera, no sé quién debe de saber, obviamente se metería en un problema, ¿verdad? Y me doy cuenta a veces de la gente que aunque no tiene temor de Dios, sabe cuando está haciendo mal. ¿Por qué? Porque se oculta, porque se esconde.
La ignorancia de las cosas de Dios no es excusa. Porque más bien el hombre no es porque no quiere no sabe de Dios, sino porque no quiere saber de Dios. El hombre no quiere saber de Dios. La impureza del hombre no comienza desde él, o sea, no comienza de aquí para allá, ¿verdad? Sino dentro de él. ¿Dónde comienza la maldad del hombre? Desde nosotros. Entonces, el pecado no es algo que exista fuera del hombre, como un virus, que porque por un descuido entonces nos contaminamos y entonces debemos de ocultarnos de los demás, ¿verdad? Tampoco es falta de educación o entendimiento en nuestra juventud. No es el resultado de nuestras influencias de malas compañías o malos ejemplos, que influye, no digo que no, claro que influye. Pero el meollo del asunto, el problema del pecado en los niños, en los jóvenes, en los adultos, no es tanto el ambiente de afuera, sino lo que hay dentro de su corazón. Ahí es. Dice Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Los fariseos preocupados porque comían con las manos contaminadas. No coman con las manos contaminadas. Ese es pecado. Entonces, ¿qué decía la tradición de ellos? Lavarse muchas veces las manos, porque no podían comer con las manos contaminadas. Y Jesús dijo, no, eso no contamina el corazón. Lo que comemos, dice, bien o mal, comemos, el cuerpo lo digiere y después lo desecha. Eso no entra a los pensamientos, eso no entra al corazón. Pero lo que sale de aquí, lo que sale de dentro del hombre, dice, eso es lo que contamina el ser. Yo no sé, ¿verdad? Yo me he descuidado, pero a veces hemos escuchado a mi nieta decir cosas que no debe decir. Nos sorprende. Palabras que aquí no decimos. Al menos no sé que mi esposa le está enseñando a escondidas. Pero estoy seguro que no. ¿Quién le enseña? ¿Quién le enseña ese tipo de cosas? Es que ya nacen así. Ayer llevaba un pasaje y decía, es que esa persona, dice, no le tomes en cuenta, si ese es su trabajo, dice, es duro, dice, pero muy en el fondo de su corazón, dice, muy en el fondo de su corazón es buena persona. No, es al revés. Muy en el fondo del corazón, de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, es una mala persona. Y que a veces, gracias a la educación, o gracias un poquito al temor, o a las consecuencias, a veces la gente se restringe de hacer las cosas malas. No porque a veces le falla a Dios, no porque sabe que está ofendiendo a Dios. A veces la gente se restringe porque a veces no quiere ser corrido del trabajo o meterlo en la cárcel por ratero. Pero no porque tengan un temor de Dios. Y a veces la gente se detiene porque no quiere sufrir las consecuencias, o ser golpeado, o ser maltratado debido a su pecado. Pero no porque saben o entienden que están haciendo algo malo. Entonces le echamos la culpa a los amigos, a los profesores de las escuelas, porque creemos que nuestros hijos no tienen maldad, entonces los aislamos, los cuidamos. Lamentablemente la verdad es diametralmente opuesta. El origen de su pecado subyace en el propio corazón del niño y no en los colegios públicos. Ahí radica la maldad en los niños.
¿Qué tan afectados estamos del pecado en nuestras vidas? ¿Cuánta contaminación hay en nuestras vidas? Decía el doctor Sproul, el pecado no es algo tangencial. ¿Sí saben lo que es algo tangente? En un círculo, imagínense una línea horizontal que toca nomás un punto de ese círculo. Ese es tangencial. Ese es roza el círculo. Dice, no, el pecado no es algo tangencial o no es algo superficial, no, es por afuerita. No, dice, el pecado es algo de raíz, de raíz. Dice, es algo radical. ¿Y radical de dónde viene? Lo que dije ahorita, de raíz, de lo profundo del corazón. Y cuando nosotros hablamos de la maldad del hombre, hablamos de que el ser humano está contaminado en todas sus áreas, en su mente, sus pensamientos, en su alma, en su cuerpo. Todas las áreas del ser humano está contaminado. ¿Y por qué decimos que está contaminado? Porque la Biblia varias veces dice que el hombre está literalmente muerto espiritualmente. Que ese es el pleito entre los arminianos, ¿verdad? Y los calvinistas. Ya lo he explicado. Los arminianos dicen que el hombre está gravemente enfermo, a punto de morir, pero no está muerto. Y los calvinistas dicen, no. Los calvinistas dicen, no, está totalmente muerto. Y que la única manera en que este hombre pueda sobrevivir es que Dios le dé vida. Y ponía el ejemplo, les recuerdo el ejemplo entre arminianos y calvinistas. ¿Qué dicen los arminianos? Dice, el arminiano es aquel que se está ahogando, que ya no puede más, se está ahogando. ¿Y qué hace Dios? Arrojarle el salvavidas. Y lo único que tiene que hacer el hombre es agarrarse del salvavidas. El hombre participa en la salvación. Se agarra, salvo. Calvinista dice, no. El calvinista dice, Dios no arroja el salvavidas. ¿Y por qué no lo arroja? Porque el ser humano está en el fondo del mar muerto. Ya está ahogado. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios? Sacarlo del fondo del mar y darle vida. Y yo soy de la idea de que Dios le da vida al que está muerto. Y ese es el contraste entre uno y el otro. ¿Quién se va a salvar? ¿Quiénes son los que van al cielo? ¿Los calvinistas? No, yo digo que los dos van al cielo siempre y cuando tengan salvación y vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos discernir, podemos diferir en puede ser. Pero lo que no puede ser es que tú puedes decir que eres calvinista o arminiano y no dar el fruto, ¿verdad? Porque eso es importante. ¿De qué sirve tener una postura y no dar el fruto de salvación? Eso es lo más importante. Entonces, el hombre tiene muchas virtudes, grandes facultades y tiene grandes capacidades como en el arte, ¿verdad? Cuando escuchamos la música, las composiciones, los arreglos musicales, digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo se imagina para sacar esos arreglos? Sorprende a veces el arte que tiene el ser humano, el conocimiento, la ciencia, la literatura. Pero en las cosas espirituales está muerto. No tiene un conocimiento natural sobre las cosas de Dios o sobre el temor de Dios. No las tiene. Dios las ha revelado a través de ¿qué? De su creación. Dice que los cielos cuentan la gloria. ¿Cómo el hombre se da cuenta de que hay un Dios? Pues al ver el firmamento, ¿verdad? Al ver cómo lo que nos rodea, al ver a nuestros hijos, cómo de nosotros sale una criatura así, que te enamoras,
que los amas, que eres capaz de dar su vida. ¿Y cómo? Pues solamente Dios. Y vemos ahí el ojo, cómo funciona el ojo, el enfoque, el cerebro, el oído. Eso no lo hace una explosión. ¿Por qué? Porque vemos que el cuerpo humano, ¿qué tiene? Un diseño. Y para que tenga un diseño debe de haber un diseñador. Como las sillas. A ver, ¿por qué las sillas tienen una altura determinada? ¿Por qué? Porque en promedio, cuando ustedes doblan las rodillas, casi todos van a coincidir con la altura de la silla. Y eso está pensado. ¿Por qué las sillas no están de este tamaño o más altas? Porque están pensadas, ¿verdad? Están diseñadas, ¿verdad? Para que el ser humano se pueda sentar. Y para eso debe haber un diseñador. Igual, cuando vemos el cuerpo humano, vemos que no es obra de la casualidad, sino que hay un diseño. ¿Por qué las orejas no están en los pies? No, están en el lugar correcto. ¿Para qué? En lo alto. Para poder captar, para poder escuchar. Los ojos. Hay un diseño. Entonces, es demasiado diseño para decir que de la nada surgimos nosotros. Entonces, donde quiera que se encuentre el ser humano, se demuestra la universalidad del pecado. Hay un lugar en el mundo en donde la gente sea perfecta, en donde no se robe, no se miente, no se mate. Aún las tribus aisladas, aún aquellas tribus que en los últimos años se conocieron, ahí existe el asesinato, el robo, la mentira. Es universal. En el polo sur y en el polo norte, donde existe el hombre, está el pecado. Es algo universal. Y aún en los convertidos, que somos convertidos, seguimos lidiando con rasgos del pecado. Y yo diría, es la lucha de todos los días. Si aún para el cristiano es complicado, imagínense, ser santos, ser como Dios, imagínense la gente que no tiene a Dios. Complicado, ¿no? Porque aún después de haber sido renacidos, renovados, lavados, santificados, justificados, siguen permaneciendo raíces en nuestras vidas, en el fondo de nuestro corazón, que seguimos lidiando con el pecado. Pero la Biblia nos enseña que la vida del creyente es una vida de constante victoria. ¿Y por qué es constante victoria? Porque es una lucha. Y para que haya una victoria tiene que haber una lucha. Batallamos con el pecado, batallamos con las tentaciones, todos los días. ¿No te has topado con que de repente te han dado un mal cambio a tu favor? ¿Y qué dices? No, ya me voy. Le di uno de 200 y me están dando un cambio de 500. Y te quieres hacer, dices, no, ya, pues ya sí, hombre, ya me lo dieron, ya fue culpa de la persona. No. A lo mejor nadie se va a dar cuenta, ya no se van a enterar. Pero tu conciencia y el hecho de amar a Dios y de estar bien con Dios, tú vas a responder y vas a devolver eso. Pregúntenle a mi esposa, a mí me ha pasado. Mira, me dieron mal el cambio en el mercado. Y tuve tentación de venirme. Porque yo no voy a decir, me dio mal el cambio. Yo sé que lo debo de dar. No tengo ningún problema. No, luché. No, me voy a ir, pues ya me lo dio. Pero gracias a Dios, yo digo que por Dios me ayudó. Si fuera en mí, a lo mejor en mí, a lo mejor no lo doy. Pero reconozco que sí tuve una lucha. Y que no me nació espontánea. No siento llevármelo, no. No, yo tuve que reconocer y se lo dije a mi esposa. Aquí está mi esposa, se lo dije. Luché con la... Pero así nos pasa. Pues con esto vamos a terminar. Vamos a continuar el próximo domingo.
sobre la santidad, pero era muy importante recordar estos puntos sobre el pecado y entender que es algo que existe aún en los cristianos. Seguimos batallando, ¿verdad? Porque aún hay iglesias pocas que se dicen que se puede llegar en vida a la perfección. Se puede llegar, el ser humano puede llegar a no cometer pecado y estar exento de pecado. La mayoría de las iglesias decimos lo contrario. ¿Se batalla con el pecado? Sí, todos los días. Como el ejemplo que les puse del vuelto, sí se batalla. Pero el cristiano, si eres cristiano, tienes que ir de victoria en victoria. ¿No es fácil? No es fácil. Pero vamos de victoria en victoria, ¿verdad? Señor, esta mañana queremos darte gracias, Padre. Y quiero reconocer, Padre, que en verdad, Señor, todos los días nos topamos con decisiones, Señor. Y muchas de ellas a veces no son fáciles, Señor. A veces surge nuestra naturaleza egoísta, carnal, Señor, para hacer lo que no es, Señor. Pero ahí vemos siempre tu mano, Señor, ayudándonos, sosteniéndonos para no claudicar, para no caer, Señor. Señor, yo en particular no podría presumir, Señor, que hay cosas que naturalmente no me salen, Señor, todavía, Señor. Sino que es por ti, Señor, que tú vienes, Señor, y hablas a mi vida. Que el Espíritu Santo redarguye mi corazón, Padre, es que puedo obtener las victorias, Señor. Pero esto es gracias a ti, Señor. Gracias que estás ahí para ayudarnos, para sostenernos, Señor. Porque yo diría, Señor, ¿qué haríamos si tú no estuvieras ahí, Señor? ¿Cuántas más malas acciones, Señor, llegaríamos a cometer, aun cuando decimos que te amamos? Cuando decimos que hemos nacido de nuevo, Señor. Seguimos batallando, Señor. Es una lucha feroz, Padre. Es una lucha feroz, Señor. Es una lucha que constantemente nos vemos todos los días, Padre. Y por eso esta mañana, Señor, te pido, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? Separados de ti, nada podemos hacer. Seríamos un fracaso, Señor. Pero ayúdanos a mantenernos, Señor, bajo la brecha, para no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor, sino mantenernos firmes, Señor. Y aun cuando fallemos, Señor, que sepamos reconocer, Señor, que podamos resarcir la equivocación, Señor, que sepamos reconocer, que tengamos la humildad, Señor, de reconocer, Señor, y de saber pedir perdón, Señor, cuando se amerite, Señor. Y yo sé que a veces tienes que trabajar con nuestro orgullo, Señor, tienes que trabajar con nuestra vergüenza, Señor. Pero queremos vencer todo eso, Señor, porque queremos hacer lo correcto, Padre. Queremos hacer lo correcto, Señor. Que esta mañana, Padre, quienes escuchen este mensaje, Padre, tú puedas tocar sus vidas y sus corazones. Y si hay alguien, Señor, que no es convertido, Padre, tú puedas tocar su vida, Señor. Porque nada podrá hacer, Señor, no podrá vencer, Señor, su vida, su maldad, Señor, si no se acerca a ti, Señor. Si aún para nosotros, Señor, que nos decimos cristianos, es complicado, Señor. ¿Cuánto más para aquellos que están, Señor, que están atrapados, Señor, en vicios, que están atrapados, Señor, en hábitos, Señor, que están destruyendo su vida o que están destruyendo su familia, Señor? Que ellos puedan reconocer, Señor, que solamente tú los puedes liberar, Señor. Tu palabra nos dice, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres, Señor. Y que esta mañana puedan reconocer, Señor, que solamente tú puedes librarnos, Señor, de toda esclavitud, de maldad y de pecado, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús.